Bueno, hoy vamos a hablar de Loreto, Italia. Recuerden que esto solo es para interesados, solo para marianos, solo para los que han tenido una necesidad de saber en qué consiste ser mariano, otra que han sido católicos pero no son practicantes, otras que no entienden por qué esa devoción a la Virgen, pero les da curiosidad, aunque creo que no sería muy recomendable ese video para ellos. Otra para los que sabemos que nosotros no adoramos la Virgen, nosotras la respetamos, nosotras la tenemos en nuestro corazón, nosotras contamos con su intercesión, con su apoyo. Hemos entendido que ella, con su experiencia humana, es un ser idóneo para acompañar a las personas que estén pasando por situaciones difíciles, porque ella lo vivió. Entonces tiene una capacidad de entendimiento más allá de lo explicable. Para yo sacar este tipo de videos, después de un año que estuve haciendo la peregrinación y que fue un llamado de la Virgen María, inesperado realmente, porque mi destino era solamente Santo Domingo y cruzar el mar Atlántico y Barcelona, jamás me imaginé que desde ahí ella me iba a llevar con una mochila por Europa a varios países, pero no fue a varios países, fue a visitar a los santuarios más importantes, o al menos lo que había allí, las basílicas más importantes, iglesias, centros de oración, sitios sagrados, montañas sagradas. Y una de las que ella me incluyó en la lista fue Loreto, porque Loreto, desde que yo estudiaba en el Colegio Nazaret, que es un colegio de monjas, nos enseñaron a hablar de ellas y sobre todo me acuerdo haber estudiado las letanías lauretanas. Entonces, Loreto, en mi caso, yo llegué de un principado que está entre la mitad de Suiza y Austria, Liechtenstein, muy difícil para mí pronunciar. Y de ahí yo me hice un viaje hasta Venecia en bus. Hice una parada en Padua y en otra ciudad que no me acuerdo para poder llegar a Venecia. Y de Venecia me tiré como 5 o 6 horas a Civitanova, que eso es ahí en toda la costa del mar Adriático. Yo me fui solita en ese bus, yo me iba haciendo el rosario, yo trataba de no perder tiempo. Siento haber perdido el tiempo en el sentido de que yo no estaba muy fuerte en el tema de los datos, tenía mucho miedo de haber usado una SIM card digital, y yo no sabía si a mí me iba a llegar el golpetazo aquí cuando regresara a Estados Unidos. Entonces era muy precavida, pero la idea era que yo no perdiera ni un solo momento, sino que mientras iba en esos viajes tan largos en bus o en tren, porque esa fue la instrucción, no en avión. Yo me atravesaba los países en bus o en tren. Entonces, la idea era yo irme con mis audífonos y ir estudiando todo antes de llegar al santuario, pues para tener más refrescado, para tener una mayor visión, pero a veces me tuve que cohibir porque a pesar de que había comprado la SIM card, que les recomiendo Ubiji, que me fue muy bien con ella, aunque recibí el golpe en Estados Unidos luego con la factura, no fue tanto como esperaba porque yo traté de ponerle otra SIM card a mi teléfono, pero yo no lo tenía autorizado. Mi teléfono aquí es con Spectrum y yo no le había abierto las bandas, y entonces eso fue un rollo, no se pudo. Iba a comprar un teléfono de segunda, no sé, algo me dijo y aprendí a usar las digitales, cosa que era un poquito, no es difícil, pero era nuevo para mí, pero tenía la duda de moverme de una SIM card a otra y si realmente me estaba corriendo el roaming internacional, que es bien fuerte de pagar. Ahí les cuento, entonces algunas veces yo no pude estudiar lo que yo quería, pero cuando llegaba al sitio donde sentía que Dios me había dicho que tenía que ir, ahí en la noche antes de ir al santuario,
yo estudiaba. Entonces, para mí la mejor forma para ir a Loreto es a través de Venecia y en Venecia coger un carro a Civitanova, que creo que me tiré también otros 4 o 5 horas, y de Civitanova a Loreto si es más cercano. Son como 30 minutos. Perdón que me voy a tomar un Milo con leche clean. Yo no sé de los colombianos quién se acuerda de esto. Muero por eso. Muero. Desde el embarazo de mi hija. Entonces, la señora donde me quedé en Civitanova, un pueblito muy lindo, con una bahía muy linda, yo llegué muy enferma. Porque a Italia hay que tener cuidado cuando está allá. Yo no quiero hablar mal de Italia, pero de todos los países que estuve, a mí se me parece que allá hay que tener más cuidado, porque allá el transporte es muy diferente. No es tan eficiente como en una Alemania, como en una Austria, como en un Suiza. No es tan eficiente, bajo mi punto de vista, incluyendo incluso Polonia y República Checa. Es mucho más lento, los buses pasan más espaciados, las conexiones a veces no son las mismas, los cambios no son muy parejos. A veces tú tienes un solo bus en todo el día que va a ese sitio y si tú pierdes ese bus, quedaste más o menos en no quiero decir la palabra, a buscar hotel, mija, y a ubicarse. Los sitios donde las estaciones en Italia, yo me sentí muy estresada cuando llegué sola. Me acuerdo en uno de ellos, creo que fue en Padua, que llegué porque quería a conocer la Basílica de Padua antes de entrar a otras partes más internas en Italia. Y cuando llegué decía, fui a coger como, no sé, fue un teléfono, a pagar un ticket para el bus o algo, y decía, mucho cuidado porque en esta área está llena de carteristas. Y cuando yo leí esos avisos rojos, ahí yo me descontrolé. Entonces había llegado retrasada y ya no sabía qué hacer. Tuve que llamar a la señora de Airbnb. Me explicaron entre medio italiano, pachueco y cuchuqueco. Y no podíamos hasta que alguien me dio la mano. Sí había mucho, nosotros le llamamos jangueo. Se veía mucha vuelta ahí pesada italiana. Noté cosas muy agresivas de algunas personas. Ellos hablan en tono voz, hablan en tono de voz alto, hablan todo el tiempo eso. Entonces, no solamente la visita a los santuarios, quería contarles un poquito lo que hay que tener en cuenta si usted no toma un vuelo directo, porque hay unos santuarios que usted no puede llegar pues al aeropuerto ahí al lado y luego coger un Uber y directo al santuario. Usted tiene que llegar a una ciudad principal, porque eso fue algo que aprendí. No tomar vuelos a ciudades pequeñas, sino a ciudades principales en Europa y de ahí sí moverte, porque si no te va a salir un ojo de la cara. Entonces mucho jangueo, yo sí me estresé, llegué muy tarde a Padua. Bueno, luego me moví a Civitanova y la señora me dijo, ¿usted va para Loreto? Ay, mija, ella hablaba buen inglés, entre inglés e italiano. Y como les cuento, iba enferma porque resulta que en Venecia hay que tener en cuenta, yo visité San Marcos y otras capillas muy lindas que están dentro de Venecia, pero yo llegué en una temporada de lluvia y yo no sabía que esa cosa se inunda. Pues mija, yo no llevaba ni botas, ni ese impermeable, ni nada. Yo me chupé todos esos aguaceros aterradores y yo me enfermé de muerte, que incluso en uno de los sitios donde yo llegué, yo dije, me voy a desmayar, ya no puedo más. Y ellos me vieron tan grave que me dijeron, si usted no se puede mover de esta farmacia, usted está muy grave, la vamos a llamar ya a la ambulancia, usted hay que hospitalizarla ya, usted está muy mal. Ay, ya son 9 minutos, ustedes pueden creer eso. Y yo me pegué de la Santísima Virgen porque yo llevaba un seguro internacional que había comprado para el transatlántico, pero le digo que eso de los seguros internacionales, eso es un rollo, porque eso no se ejecuta ni que tú presentas el sobrecito que pagaste todo costosito para pagar todo, no señora. Usted lleva el seguro internacional, pero usted tiene que entrar a la clínica, al médico, de entrada son $200 porque usted es extranjero,
y lo otro, y tienes que pasar tu tarjeta de crédito y luego tú te enfrentas con el seguro a cobrarle eso. Y claro, yo he oído muchos casos en que ellos, nanay, entonces tú pagas en ese momento y luego te tardas un año para recuperar tu dinero. Cuando ella me dijo, usted no sale de aquí hasta que la recoja una ambulancia, porque usted, así como está, no va a aguantar. Creo que a mí me pasó un milagro ahí y yo me recuperé. Me vendieron una medicina costosísima, unos aparaticos para metérmelos por acá, que incluso ahí los conservo todavía. Pero les voy a contar sinceramente, yo creo que en medicina, en el último tramo ya, después de 2 meses y medio, 3, yo me pude haber tirado entre 700 a $1000 en medicina para poderme salvar y no tocar un hospital europeo, porque no sabía si las cuentas son lo mismo que las de aquí, que por una visita son $50,000. Ahí les cuento, ya me voy a mover para el segundo video para hablarles de Loreto.